Bienvenidos a la Biblia de preguntas de conocimientos generales de geografía. Pregunta 3. ¿Fue el mayor descubrimiento geográfico de la Edad Moderna? Respuesta. Inciso B. Descubrimiento de América. Pregunta 9. La geografía social estudia. Respuesta. Inciso D. La sociedad y territorio. Pregunta 11. ¿Qué rama estudia la distribución de las aguas continentales, mares, lagos, ríos, arroyos, etc.? Respuesta. Inciso C. Hidrografía. Pregunta 16. Los griegos concebían que la Tierra tenía forma. Respuesta. Inciso B. Redonda. Pregunta 18. ¿Qué rama estudia la distribución geográfica de la vida animal y vegetal? Respuesta. Inciso B. Biogeografía. Pregunta 20. Medida cósmica importante muy utilizada en astronomía. Respuesta. Inciso C. Año luz. Pregunta 21. La galaxia en la que se encuentra el sistema solar es la. Respuesta. Inciso A. Vía Láctea. Pregunta 27. De occidente a oriente, la Tierra realiza el movimiento de. Respuesta. Inciso A. Rotación. Pregunta 31. ¿Cuál es la forma del planeta Tierra? Respuesta. Inciso B. Geoide. Pregunta 32. El Día Mundial de la Tierra se celebra cada. Respuesta. Inciso C. 22 de abril. Pregunta 33. ¿Cuáles son los movimientos más importantes de la Tierra? Respuesta. Inciso A. Rotación y traslación. Pregunta 34. Las estaciones del año son consecuencia del movimiento de. Respuesta. Inciso B. Traslación. Pregunta 38. ¿Qué movimientos de la Tierra dura 24 horas? Respuesta. Inciso A. Rotación. Pregunta 40. ¿Qué círculo máximo divide a la Tierra y a los hemisferios norte y sur? Respuesta. Inciso B. Línea del Ecuador. Pregunta 41.
¿Qué círculo máximo que se encuentra en la misma dirección del eje terrestre divide a la Tierra en los hemisferios occidental y oriental? Respuesta, inciso A, meridiano de Greenwich. Pregunta 42. Son círculos mínimos que se van de 0 a 90 grados, cada uno de la línea del ecuador de 180 grados en total. Respuesta, inciso B, paralelos. Pregunta 43. La distancia entre un punto cualquiera de la superficie terrestre y la línea del ecuador se llama... Respuesta, inciso C, latitud. Pregunta 57. Los océanos más grandes del planeta son... Respuesta, inciso A, Pacífico y Atlántico. Pregunta 58. ¿Cuántos océanos hay en el mundo? Respuesta, inciso B, 5. Pregunta 59. ¿Cuál es el río más largo de África? Respuesta, inciso B, Nilo. Pregunta 60. ¿Qué continente tiene mayor superficie? Respuesta, inciso C, Asia. Pregunta 61. ¿Cuál es el lugar más bajo de la Tierra? Respuesta, inciso A, Mar Muerto. Pregunta 62. ¿Cuál es el mar más pequeño del mundo? Respuesta, inciso A, Marmara. Pregunta 63. ¿Cuál es el lugar más seco de la Tierra? Respuesta, inciso B, Desierto de Atacama, Chile. Pregunta 64. Las montañas rocosas se encuentran en... Respuesta, inciso C, América del Norte. Pregunta 65. ¿Cuál es el río más caudaloso del mundo? Respuesta, inciso B, Amazonas. Pregunta 66. ¿Cuál es el océano más extenso y profundo del mundo? Respuesta, inciso C, Pacífico. Pregunta 67. ¿Cuál es el desierto más extenso del planeta? Respuesta, inciso D, Sahara. Pregunta 68. El estrecho de Magallanes conecta los océanos. Respuesta, inciso B, Atlántico y Pacífico.
Pregunta 73. Actualmente es el país más poblado del mundo. Respuesta, inciso B, China. Pregunta 74. El pico más alto de la cordillera de los Andes es el Aconcagua, con... Respuesta, inciso B, 6.959. Pregunta 77. El país con la mayor extensión territorial del mundo es... Respuesta, inciso C, Rusia. Pregunta 78. El monte Everest se encuentra entre dos países asiáticos. Respuesta, inciso D, Nepal y China. Pregunta 79. El lago más extenso del mundo es el mar Caspio, con 371.793 kilómetros cuadrados, ubicado en... Respuesta, inciso B, Asia. Pregunta 80. ¿Cuál es la montaña más alta del mundo? Respuesta, inciso C, Everest. Pregunta 81. ¿Entre qué países se encuentra el Cataratas del Niágara? Respuesta, inciso C, Canadá y Estados Unidos. Pregunta 82. ¿Entre qué países se encuentran las cataratas del Iguazú? Respuesta, inciso C, Argentina y Brasil. Pregunta 83. ¿Cuáles son las islas más grandes del mundo? Respuesta, inciso A, Groenlandia y Nueva Guinea. Pregunta 84. ¿Cuál es la cordillera más larga del mundo? Respuesta, inciso B, los Andes. Pregunta 85. ¿Cuál es el río más largo y caudaloso de América? Respuesta, inciso B, Amazonas. Pregunta 86. ¿Cuál es el lugar más plano del mundo? Respuesta, inciso C, Salar de Uyuni. Pregunta 87. Es el estado más pequeño del mundo, con 0,44 kilómetros cuadrados. Respuesta, inciso C, Vaticano. Pregunta 100. ¿Cuál es el lago artificial más grande del mundo? Respuesta, inciso B, Volta. Pregunta 101. ¿De dónde proviene el nombre del Océano Pacífico?
Fue bautizado por Hernández de Magallanes, que se maravilló con la tranquilidad de sus aguas. Pregunta 102. ¿Qué círculo de latitud se encuentra en el hemisferio norte? Respuesta, inciso D, Trópico de Cáncer. Pregunta 132. ¿Cuál es el lago más profundo del mundo? Respuesta, inciso A, Baikal. Pregunta 133. ¿Cuál es la mayor mina de oro del mundo? Respuesta, inciso B, Mina Grasberg. Pregunta 135. ¿Cuál es la cumbre más alta de Bolivia a 6.542 metros sobre el nivel del mar? Respuesta, inciso C, Sajama. Pregunta 137. La zona subandina de Bolivia comprende. Respuesta, inciso C, valles y yungas. Pregunta 138. El volcán Licancabur está en la frontera con. Respuesta, inciso A, Chile. Pregunta 139. La cumbre del sur del cerro de Zaparelli es un punto tripartito entre. Respuesta, inciso C, Bolivia, Argentina y Chile. Pregunta 140. El Parque Nacional de Sajama se encuentra en el departamento de. Respuesta, inciso C, Oruro. Pregunta 141. ¿En qué cordillera se encuentra el Nevado de Sajama? Respuesta, inciso B, occidental. Pregunta 151. ¿Qué superficie abarca la zona de los llanos de Bolivia? Respuesta, inciso C, 648.162 kilómetros cuadrados. Pregunta 166. El Cerro Huayna Potosí se encuentra en la Cordillera Real en el departamento de. Respuesta, inciso C, La Paz. Pregunta 174. La cordillera de Tres Cruces forma parte de la cordillera. Respuesta, inciso A, Real. Pregunta 178. Se extiende a lo largo de la frontera con Perú y Chile, donde el nudo de Jucuri hasta el volcán del Licancabur. Respuesta, inciso A, Cordillera Occidental. Pregunta 179. ¿En qué región se encuentra la Chiquitanía? Respuesta, inciso D, Llanuras Orientales. Pregunta 180. El Illimani es una de las montañas de mayor altura de la cordillera.
Respuesta, inciso A, oriental. Pregunta 183. ¿El Nevado Yampu forma parte de la cordillera? Respuesta, inciso C, oriental. Pregunta 184. ¿Cuál es la altitud del Nevado Yampu? Respuesta, inciso A, 6.368 metros sobre el nivel del mar. Pregunta 185. ¿A qué altitud se encuentra el pico más alto del Illimani? Respuesta, inciso C, 6.438 metros sobre el nivel del mar. Pregunta 186. ¿Cuál es la cumbre más alta del departamento de La Paz? Respuesta, inciso D, Illimani. Pregunta 199. Bolivia participa de las cuencas amazónicas del Plata y... Respuesta, inciso A, lacustre. Pregunta 200. ¿Al sistema endorreico de Bolivia pertenecen? Respuesta, inciso A, el lago Titicaca y los salares. Pregunta 203. ¿Cuál es el río más largo de Bolivia? Respuesta, inciso A, Mamoré. Pregunta 205. Este río tiene sus nacientes en las confluencias del río Chipamanu y el río Caramanu en la provincia de Nicolás Suárez del departamento de Pando. Tras recorrer 375 kilómetros, desemboca en el río Madera cerca de la localidad de Manoa. Respuesta, inciso D, Abuná. Pregunta 210. En el río de Madre de Dios nace el territorio de... Respuesta, inciso B, Perú. Pregunta 213. Los ríos Madre de Dios, Orton, Abuma, Beni, Mamoré y Tenis o Guaporé corresponden a la cuenca... Respuesta, inciso A, lacustre. Pregunta 214. La laguna Cáceres se encuentra en el departamento de... Respuesta, inciso D, Santa Cruz. Pregunta 230. Las lagunas Uberaba, Mandiore, Marfil, La Gaiba, Cáceres corresponden a la cuenca... Respuesta, inciso B, del Plata. Pregunta 231. La cuenca comprende todos los cuerpos de agua que se encuentran en el altiplano. Respuesta, inciso C, cuenca lacustre. Pregunta 232. El lago Titicaca tiene una superficie aproximada de... Respuesta, inciso A, 8.030 kilómetros cuadrados. Pregunta 234. El lago Titicaca se encuentra entre Bolivia y...
Respuesta, inciso C, Perú. Pregunta 235. El lago Titicaca se encuentra a una altitud de... Respuesta, inciso B, 3.810 metros sobre el nivel del mar. Pregunta 236. ¿Cuál es el principal río de Oruro? Respuesta, inciso B, Desaguadero. Pregunta 237. El Salar de Uyuni tiene una superficie de... Respuesta, inciso A, 10.582 kilómetros cuadrados. Pregunta 238. ¿En qué departamento de Bolivia se encuentra la isla de Panta? Respuesta, inciso A, Oruro. Pregunta 242. El Salar de Uyuni se encuentra en el departamento de... Respuesta, inciso D, Potosí. Pregunta 289. ¿En qué provincia de Potosí se ubican los manantiales del Silala? Respuesta, inciso C, Sudlipes. Pregunta 291. El territorio de Bolivia tiene una superficie de... Respuesta, inciso C, 1.098.581 kilómetros cuadrados. Pregunta 292. ¿En qué meridiano se encuentra Bolivia? Respuesta, inciso A, 57 grados 26 y 69 grados 38. Pregunta 293. ¿En qué paralelo se encuentra Bolivia? Respuesta, inciso B, 9 grados 38 y 22 grados 53. Pregunta 294. ¿Cuál es la capital de Bolivia? Respuesta, inciso D, Sucre. Pregunta 295. ¿Cuál es el uso horario de Bolivia? Respuesta, inciso A, hora media de Greenwich, -4. Pregunta 305. Los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, Potosí fueron creados el... Respuesta, inciso A, 23 de enero de 1826. Pregunta 311. ¿Cuál fue el último departamento en crearse? Respuesta, inciso B, Pando. Pregunta 312. ¿Qué estructura territorial tiene actualmente Bolivia? Respuesta, inciso D, departamentos, provincias, municipios, territorios e indígenas, originarios y campesinos. Pregunta 313. ¿Con cuántos países limita Bolivia?
B. Respuesta: José María Linares. Pregunta 320. ¿Qué fecha se conmemora la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia? Respuesta: inciso B, 22 de enero. Pregunta 321. Respecto al meridiano de Greenwich, Bolivia se encuentra en el hemisferio. Respuesta: inciso C, occidental. Pregunta 322. ¿Qué departamento de Bolivia tiene menos provincias? Respuesta: inciso A, Pando. Pregunta 323. ¿Cuál es el punto extremo del norte de Bolivia? Respuesta: inciso A, población de Manoa. Pregunta 324. ¿Cuál es el punto extremo del sur de Bolivia? Respuesta: inciso B, Cerro de Guayaques. Pregunta 327. ¿Cuántos órganos de poder tiene Bolivia? Respuesta: inciso B, 4. Pregunta 328. En lo que respecta a la religión, el Estado Plurinacional de Bolivia es. Respuesta: inciso C, independiente de la religión. Pregunta 329. En la Guerra del Pacífico, Bolivia perdió el departamento de. Respuesta: inciso C, litoral. Pregunta 331. ¿Cuántas provincias tiene Bolivia? Respuesta: inciso C, 112. Pregunta 364. La laguna de Uberaba está ubicada en el departamento de. Respuesta: inciso A, Santa Cruz. Pregunta 374. El Pantanal boliviano se encuentra en el departamento de. Respuesta: inciso C, Santa Cruz. Pregunta 383. Los bañados del Isuazú pertenecen al departamento de. Respuesta: inciso C, Santa Cruz. Pregunta 413. ¿Quién es el héroe del departamento de Chuquisaca? Respuesta: inciso A, Jaime Sudáñez. Pregunta 438. ¿Qué presidente creó el departamento de Oruro? Respuesta: inciso C, Antonio José de Sucre. Pregunta 446. Uti possidetis juris significa. Respuesta: inciso C, lo que se posee por derecho. Pregunta 449.
Res nullius es el principio que determina la posesión del territorio. Respuesta, inciso C, no tiene dueño. Pregunta 454. ¿Qué extensión territorial tenía Bolivia en el año 1825? Respuesta, inciso B, 2.363.769 kilómetros cuadrados. Pregunta 644. ¿Qué soldado boliviano destacó y murió en el combate de Rioshino? Respuesta, inciso D, Maximiliano Paredes. Pregunta 472. ¿Cuándo se firmó el Tratado de Petrópolis entre Bolivia y Brasil? Respuesta, inciso B, 17 de noviembre de 1903. Pregunta 678. ¿Qué territorios perdió Bolivia con Brasil en el gobierno de Melgarejo? Respuesta, inciso B, Mato Grosso, Acre. Pregunta 484. El protocolo del Inca-Corral de 5 de septiembre de 1872 ratifica que el nivel entre Bolivia y Chile en el litoral es... Respuesta, inciso C, el paralelo 24. Pregunta 490. La ley de impuestos de 10 centavos por quintal de salitre exportado fue promulgada por el presidente Hilarión Daza el... Respuesta, inciso B, 14 de febrero de 1878. Pregunta 491. Después de la derrota peruana en la Guerra del Pacífico Chile-Perú, firmaron el Tratado de Paz de Ancón en 20 de octubre de 1883, mediante el cual Perú cede perpetuidad a todo el territorio de... Respuesta, inciso C, Tarapacá. Pregunta 492. Mediante los tratados de 1895, Chile comprometió a entregar a la Bolivia los territorios de... Respuesta, inciso C, Tacna y Arica. Pregunta 508. ¿Dónde comienza el límite fronterizo actual entre Bolivia y Paraguay? Respuesta, inciso C, Esmeralda. Pregunta 509. ¿Con qué país perdió Bolivia mayor extensión territorial? Respuesta, inciso A, Brasil. Pregunta 515. La desmembración territorial de Bolivia en favor de Chile alcanza a... Respuesta, inciso C, 120.000 kilómetros cuadrados. Pregunta 516. La desmembración territorial de Bolivia a favor de Brasil alcanza a... Respuesta, inciso C, 490.430 kilómetros cuadrados. Pregunta 517. La desmembración territorial de Bolivia a favor de Perú alcanza a... Respuesta, inciso B, 250.000 kilómetros cuadrados. Pregunta 518. ¿Cuál es la extensión total del territorio perdido por Bolivia?
Respuesta, inciso C, 1.265.188 kilómetros cuadrados. Pregunta 540. ¿Dónde comienza el límite fronterizo actual entre Bolivia y Argentina? Respuesta, inciso C, Cerro Zaparelli. Pregunta 541. ¿Cuál fue el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya para resolver la demanda marítima boliviana? Respuesta, inciso A, competente. Pregunta 542. ¿Qué institución del Estado está encargada de la elaboración de la cartografía nacional? Respuesta, inciso B, Instituto Geográfico Militar. Pregunta 543. ¿Cuántos habitantes registró el censo 2012? Respuesta, inciso B, 10.059.856. 46. ¿Cuál es la ciudad más poblada de Bolivia? Respuesta, inciso A, Santa Cruz. Pregunta 552. ¿Cuál es el idioma oficial de Bolivia? Respuesta, inciso A, el castellano y 36 idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Pregunta 553. ¿Qué idioma ancestral de las naciones originarias se habla en el mayor grado y porcentaje en Bolivia, de acuerdo al censo 2012? Respuesta, inciso C, quechua. Pregunta 555. ¿El producto agrícola de mayor exportación en Bolivia es? Respuesta, inciso A, soya. Pregunta 558. ¿El departamento que más contribuye a la producción de gas natural y petróleo es? Respuesta, inciso C, Tarija. Pregunta 559. En la última década, los minerales que más ha exportado Bolivia son. Respuesta, inciso C, zinc, plomo y plata. Pregunta 566. En el Parque Nacional Isiboro-Sécure se halla entre los departamentos de. Respuesta, inciso D, Cochabamba, Beni. Pregunta 568. La capital ganadera de Bolivia es. Respuesta, inciso C, Santa Ana del Yacuma. Pregunta 569. ¿Qué ciudad es conocida como la capital petrolera de Bolivia? Respuesta, inciso C, Camiri. Pregunta 570. ¿Qué explota la mina de San Cristóbal? Respuesta, inciso B, zinc, plomo, plata de baja ley. Pregunta 571. ¿Cuál es la mina más grande de Bolivia? Respuesta, inciso C, San Cristóbal.
572. En los últimos años, la base de la economía boliviana y fuente principal de los ingresos fiscales es la explotación de... Respuesta, inciso D, hidrocarburos. Pregunta 586. ¿Qué ciudad es conocida como la hija predilecta de Bolivia? Porque sus habitantes participaron y contribuyeron a la defensa del territorio boliviano en la Guerra del Chaco. Respuesta, inciso B, Uyuni. Pregunta 587. ¿Qué otro nombre tiene el Cerro de Potosí? Respuesta, inciso B, Sumat Orco. Pregunta 590. ¿Quién es considerado padre de la geopolítica alemana? Respuesta, inciso D, Karl Haushofer. Pregunta 591. ¿Quién es el autor del ensayo El pivote geográfico de la historia? Respuesta, inciso C, Halford J. Mackinder.